Un CEO multimillonario encuentra a un niño en la tumba de su padre y lo que escucha lo deja paralizado. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, ponte cómodo, relájate y disfruta de esta conmovedora historia. El viento soplaba con fuerza entre los árboles desnudos del cementerio, silbando a través de las ramas secas y arrastrando hojas marchitas por el suelo. La tarde agonizaba con el sol, hundiéndose en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, mientras la sombra de las lápidas se alargaba sobre el césped frío y húmedo. Marcos Hell avanzaba en silencio con pasos pesados, los hombros tensos y las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo negro. Cada zancada le pesaba más que la anterior. Durante años había evitado volver a ese lugar, pero aquella fecha era imposible de ignorar. El aniversario de la muerte de su padre lo había alcanzado una vez más, y esta vez no encontró una excusa lo suficientemente convincente para esquivarlo. La lápida era sencilla, fría y sin adornos. Un reflejo de la personalidad rigurosa del hombre que la habitaba. Richard Hell. El nombre brillaba sobre el mármol pulido, acompañado por las fechas que marcaban el inicio y el fin de una vida implacable. Marcos se quedó ahí, de pie, con la mirada clavada en la inscripción. Sentía un nudo en la garganta que no lograba deshacer. No había flores en la tumba, ni rastros de visitas recientes. Solo él y la eterna sombra de lo que nunca se dijeron. «Supongo que estarías decepcionado», susurró, esbozando una sonrisa amarga. «Al final, no me convertí en el hombre que querías». El viento respondió con una ráfaga helada, agitándole el cabello y haciéndole entrecerrar los ojos. Se permitió cerrar los párpados un momento, dejando que el frío penetrara su piel, como si pudiera disipar el peso de la culpa que llevaba sobre los hombros. Pero entonces, un sonido rompió el silencio, un sollozo. Marcos frunció el ceño. Giró la cabeza lentamente, recorriendo con la vista las hileras de tumbas. Entonces lo vio. A unos metros de distancia, arrodillado frente a la misma tumba, había un niño. No tendría más de 10 años. Su cabello oscuro sobresalía desordenado bajo un gorro de lana azul. Llevaba una chaqueta ligera, claramente insuficiente para el frío de la tarde. Estaba encogido sobre sí mismo, con los brazos rodeando sus piernas, la mirada baja y las mejillas húmedas. Marcos sintió una punzada de inquietud. ¿Qué hacía un niño solo en un cementerio a esa hora? Dio un paso adelante, pero en cuanto el sonido de sus pisadas sobre las hojas secas se hizo audible, el niño levantó la cabeza sobresaltado. Sus ojos grandes y asustados se encontraron con los de Marcos. «Oye, pequeño», dijo tratando de sonar tranquilo, a pesar de la confusión que lo oprimía. «Creo que te has equivocado de tumba». El niño parpadeó, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de Marcos, negó con la cabeza con firmeza. «No, esta es la tumba de mi abuelo», respondió con una seguridad desconcertante para alguien tan joven. La garganta de Marcos se cerró. «¿Tú qué?», susurró, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. El niño bajó la mirada y murmuró con voz temblorosa. «Mamá dijo que tú no nos querías». El mundo pareció volverse silencioso de repente. El viento dejó de silbar. Las hojas dejaron de crujir. Solo quedaron esas palabras flotando en el aire como una sentencia. Marcos sintió un golpe seco en el pecho. Tragó saliva y miró al niño con el corazón latiéndole con fuerza en las sienes. ¿Quién es tu madre?», logró preguntar con un hilo de voz. El niño pareció dudar. Se mordió el labio inferior y se frotó las manos en los pantalones como si intentara decidir si debía responder o no. Finalmente, alzó la vista y dijo: «Emilia Vargas». Marcos sintió un vértigo repentino, como si su cabeza se hubiera quedado vacía de aire. Ese nombre era un trueno en su memoria.
Los recuerdos enterrados regresaron de golpe. Las risas compartidas en la universidad. Las tardes interminables hablando de sueños. Los ojos brillantes de Emilia cuando le aseguraba que todo estaría bien. Y luego, la ruptura abrupta. Las cartas sin respuesta. El silencio desgarrador. Marcos dio un paso atrás, sintiendo que todo se tambaleaba a su alrededor. Eso no es posible, murmuró, como si al decirlo en voz alta pudiera negar la realidad. Pero el niño no se inmutó. Es lo que mamá dijo, insistió con la voz baja, mirando sus zapatos embarrados. Dijo que era mejor así. Marcos sintió una mezcla de vergüenza y rabia. «¿Cómo puede ser cierto?», susurró, incapaz de apartar la mirada de los ojos del niño. Ojos que, ahora lo notaba, eran exactamente iguales a los de Emilia. Un pensamiento aterrador se instaló en su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con el estómago encogido. El niño tardó unos segundos en responder. Luego, en voz apenas audible, dijo: «Oliver, Oliver Vargas». El aire le abandonó los pulmones. Un recuerdo nítido explotó en su cabeza. Aquel verano, años atrás. Emilia riendo, con la brisa despeinando sus cabellos. «Si algún día tengo un hijo», había dicho, «me gustaría que se llamara Oliver». El corazón de Marcos latió con fuerza descontrolada. No podía ser verdad, no podía ser real, pero ahí estaba, un niño con su sangre, con sus ojos, con el nombre que Emilia había elegido, y con la certeza, grabada en su corazón, de que su padre nunca lo había querido. Marcos sintió que le faltaba el aire. Oliver lo miró con seriedad, aferrándose al borde de su gorro con los dedos temblorosos. «Mamá no sabe que estoy aquí», confesó, «pero quería conocer al abuelo». Marcos abrió la boca, pero no supo qué decir. El frío del atardecer se volvió insoportable, la punzada en su pecho, asfixiante. Pero antes de que pudiera reaccionar, Oliver giró sobre sus talones y echó a correr, alejándose entre las sombras del cementerio. «Espera», exclamó Marcos, dando un par de pasos tras él. Pero sus pies se quedaron clavados en la tierra húmeda. No sabía qué hacer, no sabía cómo moverse. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en la lápida de su padre y el eco de las palabras de Oliver retumbando en su mente. «Mamá dijo que tú no nos querías». El viento sopló con más fuerza, arrastrando su aliento junto con las hojas secas. Y por primera vez en años, Marcos sintió que había perdido algo que jamás podría recuperar. El aire frío del cementerio parecía haberse quedado atrapado en su pecho. Marcos Hell no se movió de inmediato. Se quedó ahí, de pie, con la mirada perdida en la lápida de su padre, mientras el eco de los pasos de Oliver desaparecía entre los árboles. «Mamá dijo que tú no nos querías». Esa frase se repetía en su mente como una sentencia ineludible. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Pero nada tenía sentido, nada encajaba. Emilia Vargas. Habían pasado tantos años desde la última vez que escuchó su nombre, desde que creyó que ella lo había abandonado sin una explicación, desde que enterró en lo más profundo de su memoria todo lo que sintió por ella. Y ahora un niño que aseguraba ser su hijo había aparecido en la tumba de su padre, diciéndole que nunca lo había querido. Marcos sintió cómo el nudo en su garganta se hacía más fuerte. No podía quedarse quieto. No después de esto. Sacó el teléfono con dedos temblorosos y buscó un nombre que no había tecleado en años. Emilia Vargas. No estaba en su lista de contactos. Por supuesto que no lo estaba, pero eso no lo detuvo. Durante los siguientes 2 días, Marcos no hizo otra cosa que buscar información. Llamó a antiguos conocidos, revisó registros, contactó personas que podrían saber algo de ella. Las respuestas que recibió fueron vagas, incómodas. Algunos sabían de Emilia, otros la recordaban, pero no querían hablar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, encontró lo que buscaba, una dirección.
Se quedó mirando el papel donde había anotado la dirección por largos minutos, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Era ahora o nunca. La tarde estaba cayendo cuando finalmente se detuvo frente a la casa. Era una vivienda modesta en las afueras de la ciudad. La pintura estaba desgastada, el jardín descuidado. Un columpio oxidado se balanceaba con el viento en el porche, chirriando suavemente. Muy lejos de los lujos y las oficinas imponentes a las que él estaba acostumbrado. Marcos permaneció unos segundos en el auto con las manos aferradas al volante, dudando. ¿Qué diría Emilia cuando lo viera? ¿Qué se suponía que debía decir él? Inspiró profundamente y salió del coche. Cada paso hacia la puerta se sintió más pesado que el anterior. Levantó la mano y tocó. Un golpe. 2. El silencio al otro lado se prolongó hasta volverse insoportable. ¡Hey tú! Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Dale like si te ha atrapado la trama y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué crees que pasará después? Queremos saber tu opinión. Tu apoyo es súper importante para seguir trayendo más contenido como este. Gracias, y seguimos con la historia. Por un momento, pensó que nadie abriría, pero entonces la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella, Emilia. Los años no habían sido crueles con ella. Sus ojos oscuros seguían siendo los mismos, profundos y llenos de vida, pero en cuanto lo vio, se abrieron con sorpresa, y luego con algo más, algo parecido a la rabia. El silencio entre ellos fue denso, cargado de palabras no dichas, de heridas sin cicatrizar. Emilia entrecerró los ojos y cruzó los brazos, como si estuviera preparándose para un golpe. «¿Qué haces aquí?», soltó finalmente, con la voz tensa. Marcos tragó saliva. «Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar». Intentó cerrar la puerta, pero él interpuso el pie antes de que pudiera hacerlo. «Por favor», pidió, con un tono de desesperación que no pudo disimular. «Vi a Oliver. Me dijo cosas que no tienen sentido. Solo quiero entender». El nombre de Oliver pareció desarmarla. Los labios de Emilia se separaron apenas, como si estuviera a punto de decir algo, pero no lo hizo. En su lugar, miró de reojo hacia el coche de Marcos, donde Oliver observaba todo desde el asiento trasero con los ojos muy abiertos. Emilia suspiró. «Tienes 5 minutos», cedió al fin, dando un paso atrás. «Y luego te vas». Marcos asintió rápidamente y entró en la casa. El interior era pequeño, pero acogedor. Dibujos infantiles adornaban las paredes y un aroma a lavanda flotaba en el aire. Nada que ver con los espacios fríos y minimalistas de su propia casa. Emilia cerró la puerta y se apoyó contra ella, manteniendo la distancia. La tensión era palpable. «Habla rápido», apresuró. «No quiero que Oliver escuche». Marcos no perdió el tiempo. «¿Por qué le dijiste que yo no lo quería?». La pregunta cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Los ojos de Emilia se endurecieron. «Porque eso es lo que creí», respondió sin titubear. Marcos frunció el ceño. «¿Cómo puedes pensar algo así?». Ella dejó escapar una risa amarga. «Intenté contactarte». Su voz tembló levemente, pero se recuperó rápido. «Te escribí cartas durante meses, hasta que recibí una respuesta clara y directa. Una carta firmada por ti, diciéndome que no querías saber nada ni de mí ni de él». El mundo de Marcos se sacudió de golpe. «Eso no es posible», musitó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Yo nunca escribí». «No mientas», lo interrumpió Emilia con la voz quebrada. «La tengo guardada, cada palabra, cada frase escrita con una frialdad que nunca esperé de ti». La confusión dio paso a la ira. Alguien había interferido, su padre. Sus abogados. Era la única explicación. «Te juro que no fui yo», dijo Marcos con gravedad. «No sé quién lo hizo, pero no fui yo». Emilia apretó los labios, dudando. «Prueba lo que dices», susurró. «Demuéstrame que no fuiste tú».
Y entonces, tal vez podamos hablar. El mensaje era claro. La puerta de la casa se abrió de nuevo, y antes de que Marcos pudiera decir algo más, Emilia lo echó con un portazo que resonó en su pecho como un disparo. Pero él no se iría sin respuestas. No esta vez. Esa noche, Marcos condujo sin rumbo, con la mente hirviendo en pensamientos. Todo indicaba que alguien había manipulado la situación, y solo había un lugar donde podía empezar a buscar: la antigua firma de abogados de su padre. A la mañana siguiente estaba de pie frente al imponente edificio de mármol gris. No tardó en encontrar a la persona que buscaba. Federico Varela había sido la mano derecha de su padre, y si alguien sabía la verdad, era él. El despacho de Federico estaba lleno de documentos polvorientos y libros de leyes. El abogado, un hombre mayor de expresión impenetrable, lo recibió con una amabilidad estudiada. «Marcos, ha pasado mucho tiempo. Necesito respuestas», cortó él sin rodeos. Sobre las cartas de Emilia Vargas. El rostro del abogado no mostró sorpresa, solo un largo suspiro, y luego, con la mirada baja, admitió la verdad. «Fueron órdenes de tu padre». Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había creído durante años había sido una mentira. El aire en la oficina del abogado se volvió denso, sofocante. Marcos Gel no podía moverse. Las palabras de Federico Varela resonaban en su cabeza, cada una como un golpe seco contra su pecho. «Fueron órdenes de tu padre». Su mandíbula se tensó. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió, con la voz grave, afilada. El viejo abogado se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio con una calma que a Marcos le pareció insoportable. «Tu padre no quería un escándalo». El tono de Federico era mesurado, casi indiferente. Pensaba que una relación con Emilia Vargas pondría en riesgo el futuro de la empresa. Marcos sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. «¿Qué hicieron?», preguntó con un hilo de voz, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El abogado bajó la mirada. «Interceptamos las cartas, todas». El mundo de Marcos pareció tambalearse. «¿Y la respuesta que recibió Emilia?», continuó sintiendo la sangre hervir en sus venas. «La carta que supuestamente escribí», Federico suspiró, «fue redactada en esta oficina». El silencio que siguió fue pesado, insoportable. Marcos sintió que su pulso se aceleraba. Su padre, su propio padre, había decidido por él. Había destruido su relación. Había borrado la existencia de su hijo de su vida. Y él, como un idiota, se había creído todo. Sin darse cuenta, se levantó bruscamente, derribando la silla con el movimiento. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Su voz se elevó, vibrante de rabia. ¿Cómo pudieron decidir por mí? Federico se mantuvo impasible. Fue una orden directa. Tú eras el heredero, el futuro de la empresa. Él solo quería asegurarse de que nada desviara tu camino. La ira nubló la visión de Marcos. «Me robó años de la vida de mi hijo». El abogado alzó la mirada con una expresión fatigada. «Tu padre ya no está para responder por ello». Marcos apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. No importaba, no podía cambiar el pasado, pero podía arreglar el presente. Respiró hondo, obligándose a recuperar el control. «Dame las cartas», ordenó con voz tensa, «todas las que Emilia envió». Federico lo observó un segundo y, sin decir una palabra, abrió un cajón de su escritorio. Sacó un sobre grueso, lo deslizó sobre la mesa y se lo entregó. Marcos lo tomó con manos temblorosas. Era pesado, pesado con el peso de los años perdidos, de las palabras nunca leídas. No dijo nada más. Salió de la oficina con el sobre apretado contra su pecho y el corazón golpeándole las costillas con fuerza descontrolada. Esa noche estaba de pie frente a la casa de Emilia otra vez. Apenas habían pasado unas horas desde la última vez que estuvo ahí, pero ahora todo era diferente, porque ahora tenía pruebas.
Tocó la puerta, esta vez con más determinación. El corazón le latía como un tambor en los oídos mientras esperaba. Los segundos se alargaron. Finalmente, Emilia abrió la puerta. Estaba visiblemente cansada, con el cabello enredado y las ojeras marcadas. Cuando vio a Marcos, su expresión se endureció. «Te dije que...» Él extendió el sobre antes de que pudiera terminar. «Déjame explicarte». La sorpresa cruzó fugazmente el rostro de Emilia antes de que con cierta cautela tomara el sobre. Sus manos temblaron cuando lo abrió. Las cartas estaban ahí, todas. Sus ojos recorrieron las palabras que ella misma había escrito años atrás, cada una como una herida abierta. Y luego llegó a la última, a la respuesta, la carta falsa. La leyó una, dos veces. Su respiración se entrecortó. Marcos vio el momento exacto en que la verdad la golpeó. Vio cómo sus labios se separaban con incredulidad, cómo su cuerpo temblaba apenas perceptiblemente. Cuando alzó la mirada hacia él, sus ojos brillaban con lágrimas. «Tú», susurró con la voz rota, «¿tú nunca escribiste esto?» Marcos negó con la cabeza. «Nunca supe que existía». El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de todo lo que había sido arrebatado. Emilia apartó la mirada, cerrando los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de furia. «Ellos decidieron por nosotros», Marcos asintió lentamente. «Nos arrebataron años que nunca podremos recuperar». Emilia soltó una risa amarga. «Me hicieron criar a mi hijo sola, creyendo que su padre nunca lo quiso». La voz le tembló. Las lágrimas empezaron a caer en silencio. Marcos sintió que su propio pecho se quebraba al verla así. Se acercó un paso, con cautela. «No puedo cambiar lo que pasó». Emilia levantó la cabeza y lo miró fijamente. «No, no puedes». Marcos tragó saliva. «Pero quiero intentarlo. Quiero conocer a Oliver». Los labios de Emilia temblaron. Se mordió el interior de la mejilla, luchando con sus propios pensamientos. Finalmente dejó escapar un largo suspiro y asintió. «Está bien», susurró, «pero con condiciones». Marcos asintió de inmediato. «Lo que sea. Si haces algo que lo lastime...» La voz de Emilia se volvió gélida, una advertencia clara. «Te juro que no volverás a verlo». Él lo entendía y lo aceptaba, porque no pensaba perder a su hijo sin luchar. Los primeros encuentros con Oliver fueron torpes. El niño apenas levantaba la vista. Respondía con monosílabos. Se mantenía siempre a una distancia prudente. Marcos, poco acostumbrado a tratar con niños, se sentía fuera de lugar. Se encontró buscando consejos en Internet, preguntando a empleados con hijos, practicando en voz baja cómo iniciar conversaciones. Un día se animó a preguntar: «¿Te gusta el fútbol?». Oliver, sin levantar la mirada, se encogió de hombros. «¿Los multimillonarios saben jugar fútbol?», soltó de repente, con una chispa de burla en los ojos. «¿O solo son buenos para fruncir el ceño?». Marcos parpadeó, sorprendido por la repentina actitud del niño. Por un momento no supo qué responder, y luego, inesperadamente, se rió. «Supongo que puedo aprender». Oliver frunció el ceño, pero Marcos notó cómo sus labios temblaban, intentando reprimir una sonrisa. Fue un pequeño paso, pero se aferró a él como un náufrago a una tabla, porque por primera vez sintió que había una oportunidad para reconstruir algo de los fragmentos rotos de su pasado, una oportunidad para recuperar a su hijo. Los días siguientes transcurrieron con una fragilidad palpable. Cada conversación con Oliver era un campo minado, cada pregunta, un intento de acercamiento que podía fallar estrepitosamente. Marcos intentaba ser paciente, pero la verdad era que no tenía idea de cómo ser padre. Sabía manejar empresas multimillonarias,
Sabía negociar con los ejecutivos más despiadados, pero estar sentado frente a un niño de 10 años sin saber qué decir para ganarse su confianza era completamente diferente. El primer gran avance ocurrió una tarde en la que decidió llevar a Oliver a un museo de ciencias. El niño, como siempre, parecía distante, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Pero todo cambió cuando entraron a la sala de dinosaurios. Sus ojos se iluminaron con un entusiasmo que Marcos nunca le había visto. ¿Sabías que los Triceratops no usaban sus cuernos para pelear, sino para intimidar a otros? Preguntó de repente señalando un fósil enorme. Marcos parpadeó, sorprendido por la repentina verborrea de Oliver. No lo sabía. Oliver se encogió de hombros, fingiendo desinterés, pero continuó hablando. Durante los siguientes 20 minutos le explicó con detalle la diferencia entre los carnívoros y los herbívoros, los períodos Cretácico y Jurásico, y hasta mencionó cómo algunos fósiles habían sido descubiertos por accidente. Marcos no interrumpió, solo lo escuchó. Por primera vez desde que lo conoció, Oliver hablaba sin reservas. Y eso valía más que cualquier reunión de negocios en su agenda. Más tarde, cuando entraron a la zona de realidad virtual, Oliver lo miró con una sonrisa traviesa. ¿Quieres intentarlo? Marcos levantó una ceja. ¿A qué te refieres? El niño señaló la experiencia VR de una montaña rusa prehistórica. Quiero ver si un CEO multimillonario es capaz de aguantar una simulación. El desafío en su voz era claro. Marcos exhaló con resignación. Está bien, vamos a ver qué tan valiente eres. Lo que no esperaba era que, segundos después de colocarse el visor, su estómago se revolviera como si realmente estuviera en una caída libre. Extendió las manos, tambaleándose, mientras Oliver estallaba en carcajadas. No tiene gracia, protestó, quitándose el visor rápidamente. Sí la tiene, dijo Oliver, secándose las lágrimas de risa. Marcos se cruzó de brazos. Te debo una, Oliver. El niño rodó los ojos, pero por primera vez su sonrisa fue genuina. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Cuando llegaron, Oliver se quedó dormido en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la ventana. Marcos lo observó a través del espejo retrovisor. Algo cálido y doloroso se instaló en su pecho. Se preguntó cuántos momentos como ese se había perdido. Cuántos años de risas y conversaciones nunca tuvo la oportunidad de vivir. Y cuánto tiempo le tomaría demostrarle a Oliver que no volvería a desaparecer de su vida. Esa noche, Emilia no pudo dormir. Las migrañas habían empeorado. Cada vez que cerraba los ojos, el dolor palpitante en su cabeza se hacía insoportable. Había tratado de ignorarlo durante semanas. Se había convencido de que era solo estrés, pero ahora sabía la verdad. Sabía lo que realmente estaba pasando con su cuerpo. Con los labios temblorosos, tomó su teléfono y agendó una cita médica. El miedo se instaló en su pecho, porque si sus sospechas eran correctas, no le quedaba mucho tiempo. Cuando los resultados llegaron, la confirmación fue peor de lo que imaginaba. Un tumor en el lóbulo frontal izquierdo, agresivo. Con tratamiento, quizás 6 meses, tal vez menos. La voz del médico se volvió un eco en su cabeza. Emilia no se movió, no reaccionó. Se quedó ahí, sentada en el consultorio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No podía pensar en su propia muerte. Solo podía pensar en Oliver. ¿Quién lo cuidaría? ¿Quién estaría ahí cuando tuviera pesadillas, cuando se enfermara, cuando necesitara un consejo? El miedo se convirtió en un nudo en su garganta, porque solo había una respuesta a todas esas preguntas, y esa respuesta era Marcos. Durante los días siguientes, Emilia fingió normalidad. Se esforzó en sonreír, en preparar el desayuno para Oliver, en escuchar sus historias del museo como si todo estuviera bien. Pero las noches eran insoportables. El dolor aumentaba y el insomnio la dejaba mirando el techo, contando los días.
sabiendo que tarde o temprano tendría que decirle la verdad a Marcos, a Oliver. Pero, ¿cómo le dices a tu hijo que su madre va a morir? Marcos notó que algo estaba mal. Emilia lucía más pálida, más frágil. Evitaba su mirada cuando él hablaba con Oliver. Y un día, cuando fue a dejar al niño a casa, la encontró en la cocina, apoyada contra la encimera, con la respiración entrecortada. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Emilia tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. «Necesito hablar contigo». Marcos sintió un escalofrío. «¿Ahora?» Ella asintió lentamente. «Es urgente». 15 minutos después, estaban en la sala. Marcos la miraba fijamente, esperando respuestas. Pero cuando Emilia finalmente habló, su mundo se derrumbó. «Tengo un tumor». El silencio fue absoluto. Marcos sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué dijiste?», susurró con la voz quebrada. «Es agresivo», continuó ella. «Me quedan pocos meses». Los labios de Marcos se separaron, pero no pudo hablar, porque no tenía palabras para esa verdad, porque la sola idea de que Emilia no estaría ahí para ver crecer a Oliver era inconcebible. «Debes prometerme algo», susurró Emilia con la mirada fija en él. «Cuando me vaya, cuidarás de Oliver». Marcos sintió que su pecho se rompía, pero no dudó. «Lo prometo». Emilia cerró los ojos, y por primera vez, en semanas, su expresión pareció relajarse, como si, a pesar de todo, se sintiera en paz. El silencio se alargó en la sala. Marcos aún no podía procesar lo que acababa de escuchar. Emilia Vargas, su Emilia, estaba muriendo. Sintió el impulso de negar la realidad, de aferrarse a una solución imposible. «Debe haber algo que podamos hacer», murmuró con la voz temblorosa. «Yo tengo recursos, conozco médicos, clínicas, especialistas en todo el mundo». Emilia negó con la cabeza lentamente. «No hay nada que puedas comprar, Marcos». Sus palabras eran un golpe frío y certero. Él apretó los puños. Por primera vez en su vida, el dinero no podía salvar lo que más importaba. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó en un susurro. «Semanas». El estómago de Marcos se contrajo. «¿Y pensabas decírmelo cuándo?». Emilia esbozó una sonrisa triste. «Cuando encontrara las palabras adecuadas». «No hay palabras adecuadas para esto», explotó Marcos, su voz quebrándose con la desesperación. Emilia lo miró con una serenidad que lo desarmó. «Lo único que importa ahora es Oliver». Esa simple frase lo congeló. «Él no sabe nada, ¿verdad?», preguntó con un nudo en la garganta. Emilia desvió la mirada. «No quiero que viva con miedo». El dolor en la voz de ella fue lo que terminó de derrumbarlo, porque él entendía lo que significaba amar tanto a alguien como para intentar protegerlo de lo inevitable. Suspiró y se pasó una mano por el rostro, sintiendo una opresión insoportable en el pecho. «¿Cómo quieres hacerlo?», preguntó con voz ronca. Emilia tragó saliva. «Voy a decírselo. No ahora, pero pronto». Marcos asintió lentamente. «Y después», Emilia lo miró fijamente. «Después, él será tu responsabilidad». Las palabras lo golpearon con un peso indescriptible, porque ella no solo le estaba confiando a su hijo, le estaba confiando su mundo entero. Marcos no titubeó. «Lo cuidaré». «No basta con decirlo, Marcos». Ella lo miró con intensidad. «Él no necesita un CEO, ni un multimillonario. Necesita un padre». Las palabras eran duras, pero él las aceptó, porque sabía que Emilia tenía razón, y porque por primera vez en su vida estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los días siguientes transcurrieron en una calma frágil. Emilia no hablaba sobre su enfermedad. Oliver no sospechaba nada, pero Marcos veía las señales, las ojeras más marcadas, las migrañas cada vez más frecuentes, el modo en que se apoyaba en los muebles para mantener el equilibrio cuando pensaba que nadie la veía.
cada vez que él intentaba ayudarla, ella lo apartaba con una sonrisa forzada. Pero Marcos no era tonto y sabía que el tiempo se estaba acabando. Una tarde, después de recoger a Oliver de la escuela, Marcos lo llevó a un parque. Se sentaron en el césped con una pelota entre ellos, mientras el sol se teñía de naranja. «Tu madre dice que eres bueno en fútbol», dijo Marcos, lanzándole el balón con torpeza. Oliver lo atrapó con facilidad. «Soy mejor que tú, seguro». Marcos levantó una ceja. «Eso suena como un desafío». Oliver le devolvió una sonrisa ladeada. «Eso es un desafío». Marcos dejó escapar una risa suave. Durante los siguientes minutos jugaron. Al principio fue incómodo. Marcos apenas podía seguirle el ritmo, y Oliver se burlaba de su falta de habilidad sin piedad. Pero después, entre risas y empujones torpes, algo cambió. Por primera vez, Oliver bajó la guardia. Por primera vez, se permitió disfrutar del momento. Y por primera vez, Marcos sintió que quizás, solo quizás, estaba logrando algo. Cuando finalmente se dejaron caer en el césped, exhaustos, Oliver rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Por qué nunca me buscaste?» La respiración de Marcos se detuvo. El niño miraba el cielo, pero su voz era suave, herida. Marcos sintió que su garganta se cerraba. «Porque no sabía que existías, Oliver». El niño frunció el ceño. «Mamá dijo que tú no nos querías». Marcos apretó los dientes. «Tu mamá creyó en una mentira que alguien más le hizo creer». Oliver lo miró. «Entonces, ¿sí me quieres?» La pregunta fue tan simple, tan brutal. Marcos sintió que su pecho se estrujaba. «Te quiero más de lo que puedes imaginar». Oliver no respondió, pero por primera vez Marcos vio un destello diferente en sus ojos. Algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras Emilia intentaba conciliar el sueño, el dolor volvió a atacarla con más fuerza. Tuvo que morderse los labios para no soltar un quejido. Cada noche era peor. Y cada noche, la certeza de su destino era más imposible de ignorar. No podía seguir esperando. No podía seguir ocultándole la verdad a Oliver. A la mañana siguiente, mientras Marcos preparaba el desayuno, Emilia lo tomó del brazo. «Voy a decírselo hoy». La voz de Marcos se endureció. «¿Estás segura?» Emilia asintió, apretando los labios. «No puedo seguir posponiéndolo». Él bajó la mirada. Sabía que tenía razón, pero eso no lo hacía menos doloroso. Esa tarde, Emilia se sentó con Oliver en el sofá. El niño notó de inmediato que algo no estaba bien. «Mamá, ¿qué pasa?» Emilia tomó aire, sintiendo su corazón romperse. «Cariño, hay algo importante que necesito decirte». Oliver frunció el ceño. «¿Por qué hablas así?» Emilia tragó saliva. «Es sobre mi salud. Estoy enferma, Oliver». El niño se quedó inmóvil. Su expresión se tornó tensa. Sus manos se aferraron a sus pantalones. «Pero te vas a mejorar, ¿verdad?» La pregunta era tan inocente, tan cargada de esperanza. Y la respuesta era la más cruel que podría darle. Emilia sintió que se le partía el alma. «No, amor, no voy a mejorar». Oliver parpadeó, como si su mente se negara a entender. Pero los médicos...» Su voz se quebró. «Los médicos no pueden hacer nada más», susurró Emilia, con lágrimas en los ojos. Oliver negó con la cabeza. «No, no, mamá». Emilia lo abrazó con fuerza. El niño se aferró a ella con desesperación, temblando, mientras su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos ahogados. «No quiero que te vayas». Emilia cerró los ojos con fuerza. «Te amo, Oliver. Te amo con todo mi corazón». El niño no respondió, solo lloró. Y en el umbral de la puerta, con el corazón destrozado, Marcos observó la escena en silencio. Y en ese momento, juró que jamás dejaría que Oliver estuviera solo. No importaba lo que costara. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina pesada. Oliver ya no sonreía como antes. Las noches se volvían más largas y silenciosas.
y la casa entera parecía contener la respiración, esperando lo inevitable. Emilia, por su parte, se debilitaba con rapidez. Los médicos habían advertido que el tiempo sería cruel, que los días buenos se volverían escasos, que la fatiga, el dolor y la pérdida de fuerzas serían implacables. Y tenían razón. Había momentos en los que apenas podía mantenerse en pie, en los que incluso sostener la mano de Oliver se volvía una tarea agotadora. Pero ella se negaba a rendirse, porque cada segundo con su hijo era precioso, porque no quería que su última imagen de ella fuera la de alguien frágil y roto, y sobre todo, porque aún tenía cosas que enseñarle. Una tarde, cuando Oliver llegó de la escuela, encontró a su madre sentada en el sofá con un cuaderno entre las manos, un cuaderno de tapa de cuero marrón con las esquinas gastadas. «Ven, cariño», susurró Emilia con una sonrisa cansada. Oliver se acercó con cautela y se sentó a su lado. ¿Qué es eso?» «Es para ti», respondió ella, entregándole el cuaderno con manos temblorosas. «Quería dejarte algo para cuando yo ya no esté». Oliver tragó saliva con dificultad. Con dedos inseguros, abrió la primera página. Había una nota escrita con la delicada caligrafía de Emilia. «Para Oliver, con todo mi amor, que estas palabras te acompañen cuando me necesites». El niño parpadeó rápidamente, como si intentara contener las lágrimas. Pasó las páginas con cuidado, descubriendo pequeños dibujos, consejos, anécdotas. «Aquí escribí cosas que quería enseñarte», continuó Emilia con voz suave. «Cosas que me habría gustado decirte cuando fueras mayor». Oliver bajó la mirada. «No quiero que te vayas, mamá». Emilia sintió su corazón romperse en pedazos. Lo atrajo hacia su pecho y le besó el cabello. «Siempre voy a estar contigo, mi amor», susurró. «En cada recuerdo, en cada palabra que leas aquí». Oliver no respondió. Solo se aferró a ella con todas sus fuerzas, como si pudiera evitar que se desvaneciera. Marcos observó todo desde la puerta, y en ese momento entendió que la promesa que le había hecho a Emilia no era solo cuidar de Oliver. Era asegurarse de que cuando ella se fuera, el niño no se sintiera solo, y haría todo lo necesario para cumplirla. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de despedidas silenciosas. Emilia se debilitaba cada día más. Había noches en las que el dolor era insoportable, pero ella se negaba a que Oliver la viera sufrir. Marcos, por su parte, estuvo a su lado en cada momento. Aprendió a preparar la comida cuando ella ya no podía hacerlo. Aprendió a ayudarla a caminar cuando sus piernas se negaban a sostenerla. Y aprendió a contener sus propias lágrimas cuando la veía quedarse dormida en el sofá, demasiado agotada para subir las escaleras. Los médicos comenzaron a visitarla con más frecuencia. El final estaba cerca, y aunque todos lo sabían, nadie quería aceptarlo. La noche en que todo terminó, el cielo estaba gris y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Marcos estaba sentado en el hospital, sosteniendo la mano de Emilia. Ella respiraba con dificultad. Sus ojos, entrecerrados, se movían con lentitud, como si cada parpadeo fuera una lucha. Oliver estaba sentado al otro lado de la cama. No decía nada. Solo miraba a su madre con la mandíbula apretada, con los labios secos y las manos temblorosas. «Te quiero tanto, Oliver», susurró Emilia con un esfuerzo casi sobrehumano. «Y a ti también, Marcos». Marcos sintió un nudo insoportable en la garganta. «Nosotros también te queremos», murmuró, inclinándose para besar su frente. Oliver se aferró a su mano con fuerza. «No te duermas, mamá». Emilia sonrió débilmente. «Siempre estaré contigo, mi amor». Oliver cerró los ojos, aferrándose con desesperación a esas palabras. Y en el último aliento de Emilia, el tiempo pareció detenerse. El cuarto quedó en un silencio abrumador. Oliver no se movió, no lloró. Solo apoyó su frente en la cama, con los hombros temblando. Marcos sintió un vacío indescriptible en el pecho.
como si todo el aire del mundo hubiera desaparecido. Miró el cuerpo inerte de Emilia, la mujer que había amado, la madre de su hijo, y sintió una punzada desgarradora en el alma. La había perdido. Pero Oliver la había perdido aún más. Se acercó al niño y lo rodeó con los brazos. Y cuando Oliver finalmente rompió en llanto, Marcos supo que esa sería la primera de muchas noches en las que él tendría que ser su refugio. Porque, sin importar cuánto doliera, su hijo lo necesitaba, y él jamás lo dejaría solo. El regreso a casa fue silencioso. El auto avanzaba por las calles oscuras, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente contra el parabrisas. Marcos conducía en silencio, con la mirada fija en el camino. En el asiento trasero, Oliver estaba en la misma posición desde que salieron del hospital. La cabeza apoyada contra la ventana, los ojos vacíos, los labios apretados. No había derramado una sola lágrima desde que salieron. Marcos lo miró por el espejo retrovisor, sintiendo una opresión en el pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero ¿qué palabras podían aliviar ese dolor? No existían, así que no dijo nada. Cuando llegaron a la casa, Oliver salió del auto sin esperar a que Marcos le abriera la puerta. Arrastró su mochila por el suelo y subió las escaleras sin decir una palabra. Marcos lo siguió con la mirada hasta que lo vio desaparecer en su habitación. El sonido de la puerta cerrándose con un clic fue el único indicio de que el niño aún estaba allí, y de que, aunque no lo dijera, su mundo se había derrumbado por completo. Las semanas siguientes fueron una rutina de silencios. Oliver se levantaba, se vestía, iba a la escuela, pero no hablaba, no reía, no hacía preguntas. Era como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor, una barrera que impedía que cualquier emoción lo alcanzara. Marcos intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, Oliver se alejaba más. Había noches en las que Marcos pasaba por la puerta de su habitación y lo escuchaba llorar en silencio. Pero cuando intentaba entrar, el niño se daba la vuelta en la cama y fingía estar dormido. Marcos se sentía impotente, porque quería ayudarlo, pero no sabía cómo, y eso lo aterrorizaba. Un día, la escuela llamó. Oliver se había metido en una pelea. Cuando Marcos llegó a la oficina del director, encontró a su hijo sentado con los brazos cruzados, la mirada fija en el suelo y los nudillos rojos e hinchados. El director suspiró. Se metió en una pelea con otro estudiante. Marcos frunció el ceño. ¿Por qué? El director dudó un momento antes de responder. El otro niño le dijo que su madre se había ido porque no lo quería. El estómago de Marcos se contrajo. Miró a Oliver. El niño no levantó la vista. No intentó defenderse. No se disculpó. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si nada de lo que ocurría a su alrededor importara. Marcos suspiró y pasó una mano por su rostro. No estaba enojado. Estaba destrozado, porque sabía que Oliver no había peleado porque lo provocaron. Peleó porque estaba lleno de rabia y no sabía cómo sacarla. Cuando salieron de la escuela, ninguno habló en el camino a casa. Pero esa noche, cuando Marcos pasó por el pasillo, escuchó un ruido ahogado dentro de la habitación de Oliver. Dudó un momento, luego giró el picaporte y entró. El niño estaba sentado en su cama, con el cuaderno de Emilia en el regazo. Las páginas estaban llenas de garabatos y marcas de lápiz, como si hubiera intentado escribir algo, pero se hubiera detenido a mitad de camino. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Marcos se acercó con cautela y se sentó a su lado. «Oye», Oliver no respondió. Solo siguió mirando el cuaderno. Marcos suspiró. «No tienes que fingir que estás bien». Oliver apretó los labios. «No quiero hablar de eso. Está bien». Marcos hizo una pausa antes de continuar. «Pero si algún día quieres hablar, estaré aquí». Oliver tragó saliva. Se quedó en silencio un momento antes de murmurar: «Tengo miedo de que mamá me olvide».
El nudo en la garganta de Marcos fue inmediato. Sintió su pecho comprimirse como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Extendió una mano y revolvió suavemente el cabello de su hijo. Ella nunca te olvidaría. Oliver lo miró. ¿Tú tampoco? La pregunta lo desarmó por completo. Marcos sintió sus ojos arder, pero se obligó a mantener la voz firme. Nunca, Oliver, nunca voy a olvidarte. El niño no dijo nada, pero por primera vez en semanas se inclinó ligeramente y apoyó la cabeza contra el brazo de Marcos. El adulto se quedó quieto, sorprendido, y luego, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, rodeó a su hijo con un brazo y lo sostuvo en silencio. No arreglaba el dolor, no traía de vuelta a Emilia, pero por primera vez sintió que había un puente entre ellos y estaba dispuesto a cruzarlo. El proceso de sanación fue lento. Al principio, Oliver seguía distante, seguía sin hablar demasiado, pero poco a poco comenzó a responder. Comenzó a levantar la vista cuando Marcos le hablaba, a mostrar interés en pequeñas cosas. Una noche, mientras cenaban, Marcos intentó hacer un chiste, y para su sorpresa, Oliver sonrió. Solo un poco, pero fue suficiente. Porque significaba que aunque fuera de a poco, la luz estaba regresando. El primer aniversario de la muerte de Emilia llegó con cielos nublados y un viento helado que anunciaba el invierno. Marcos y Oliver visitaron el cementerio juntos. Llevaron flores blancas y el cuaderno cuidadosamente envuelto en una tela. El camino hasta la lápida fue silencioso, pero no incómodo. Cuando llegaron, Oliver se arrodilló con cuidado y desempacó el cuaderno. «Escribí una carta», murmuró dejando el papel doblado sobre la tumba. Marcos observó en silencio. «¿Qué dice?». Oliver suspiró. «Le conté cómo me va en la escuela, cómo aprendí a hacer panqueques sin quemarlos, y cómo tú destruiste la cafetera intentando hacer capuchinos». Marcos entrecerró los ojos. Era una cafetera complicada. Oliver rodó los ojos, pero su sonrisa fue genuina. Dejó la carta junto a las flores y respiró hondo. «Te extraño, mamá», susurró, «pero estamos bien». Marcos sintió un nudo en la garganta, porque esa frase, ese «estamos bien», significaba todo. Mientras se alejaban del cementerio, Oliver metió las manos en los bolsillos y miró de reojo a su padre. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Marcos pensó por un momento. «Podríamos hacer panqueques». Oliver ladeó la cabeza. «Si no incendias la cocina». Marcos soltó una carcajada. «No prometo nada». El niño sonrió, y con esa sonrisa supo que lo peor había pasado. No significaba que el dolor se había ido. No significaba que todo estaba arreglado, pero significaba que tenían un futuro, juntos, y eso era suficiente. El camino de regreso a casa fue tranquilo. El viento frío seguía soplando, pero no se sentía tan cortante como antes. El cielo nublado, que antes parecía opresivo, ahora se sentía diferente, como si, a pesar de todo, hubiera una promesa oculta en las nubes. Marcos conducía en silencio, pero de vez en cuando miraba de reojo a Oliver. El niño estaba más relajado. Aún tenía los hombros algo caídos, pero su expresión no era la de alguien que estaba perdido. Era la de alguien que había aceptado la ausencia de su madre, pero que también estaba aprendiendo a vivir con ello, y eso, para Marcos, significaba todo. Cuando llegaron a casa, Oliver se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina sin esperar instrucciones. «¿Dónde está la sartén para los panqueques?». Marcos lo miró, sorprendido. «¿Ya decidiste que tú vas a cocinar?». Oliver lo miró con una ceja levantada. «Si no quieres que llamemos a los bomberos, sí». Marcos se cruzó de brazos. Eso fue cruel. Oliver sonrió apenas. «Realista». Marcos suspiró dramáticamente, pero dejó que el niño tomara el control. Oliver midió los ingredientes con precisión. Marcos intentó ayudar, pero después de su tercer intento fallido de voltear un panqueque sin destruirlo,
Oliver lo miró con seriedad. Solo quédate ahí y no arruines nada. Marcos levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, chef. Oliver rodó los ojos, pero la sonrisa en sus labios era inconfundible. Y por primera vez, Marcos sintió que estaban construyendo algo propio. Algo que no era solo una forma de sobrevivir al dolor, sino una forma de avanzar. La vida siguió adelante. Al principio, todo fue un proceso de adaptación. Marcos aprendió a equilibrar su trabajo con la paternidad. Delegó más en su empresa. Descubrió que podía cerrar negocios millonarios por teléfono mientras esperaba a Oliver en la salida de la escuela. Aprendió a lidiar con profesores, tareas y torneos escolares. Aprendió que los niños no solo necesitan reglas, sino también paciencia. Y Oliver también cambió. Dejó de ser el niño que se escondía detrás del dolor. Poco a poco comenzó a hablar más, a sonreír más, a confiar en Marcos. Ya no lo veía como un extraño, sino como su padre. Y eso para Marcos era lo único que importaba. Un año después, en el segundo aniversario de la muerte de Emilia, volvieron al cementerio. Oliver dejó flores y, en lugar de una carta, llevó un dibujo. Uno donde aparecía él, Emilia y Marcos. «Me está quedando mejor la técnica», comentó, colocando el dibujo con cuidado sobre la lápida. Marcos lo miró con orgullo. «Lo está». Oliver se quedó en silencio unos segundos. Luego susurró: «Te extraño, mamá. Pero estamos bien». Marcos sintió su pecho comprimirse, pero no de tristeza, sino de algo más profundo, de certeza de que, a pesar de todo, lo habían logrado. Cuando Oliver se levantó, Marcos extendió la mano. El niño lo miró por un segundo, luego la tomó sin dudarlo, y juntos se alejaron del cementerio, dejando atrás el dolor del pasado, para enfrentar el futuro, juntos. Con el tiempo, la casa de Marcos dejó de sentirse vacía. Se llenó de dibujos en la nevera, de mochilas tiradas en el pasillo, de domingos de panqueques, de risas en la sala, de pequeñas discusiones sobre quién olvidó apagar las luces o quién comió la última galleta. Se llenó de vida. Marcos nunca pensó que la paternidad sería así. No perfecta, no fácil, pero sí real. Y cuando una noche Oliver entró a su oficina con su cuaderno de tareas y se dejó caer en el sofá con un simple: «Papá, necesito ayuda con esto», Marcos sintió algo cálido y definitivo asentarse en su pecho, porque Oliver nunca antes lo había llamado así. Porque después de todo lo que habían pasado, después de todas las noches en vela, después de todo el dolor, Oliver finalmente lo veía como su padre. Y Marcos, por primera vez en su vida, entendió que el dinero nunca podría haberle dado lo que tenía ahora, porque la mayor fortuna que había conseguido era él. Fin. Si esta historia te emocionó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más relatos como este. Déjanos en los comentarios qué parte te conmovió más. Nos encanta leer tu opinión. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.